Nadie en la hemeroteca sabía quién había dejado ese cuaderno. No tenía nombre, solo una fecha escrita con tinta corrida, 1993. Era un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas, como si alguien lo hubiera metido y sacado 1000 veces, siempre con urgencia y siempre con cuidado. Yo estaba ahí por un trabajo, buscando datos para un reportaje sobre historias de poder invisible, pero el hallazgo fue otro. El cuaderno me miraba a mí, no yo a él. Cuando lo abrí, supe que no era un archivo cualquiera. Era un diario personal con entradas tremendas, escritas a mano, a veces con letra apresurada, a veces con calma casi meditativa. Lo que venía adentro era demasiado grande para caber en un simple reportaje. Me dije que lo leería un rato y luego lo dejaría. Pero las primeras líneas me atraparon como un gancho invisible. El autor no se identificaba, solo empezaba a narrar, como si me estuviera hablando a mí en el instante, aunque yo no existía para él. Decía, si alguien lee esto, es porque ya no me encontraron. Después describía una reunión corta, silenciosa, en Medellín, a fines de los años 80. No nombraba, pero describía a un hombre bajo, con mirada de quien controla la sala con solo respirar, rodeado de guardaespaldas, pero no de lujo excesivo, más bien de algo seco, calculado. La escena estaba llena de tensiones casi inaudibles. El autor hablaba de la forma en que el hombre, al entrar, dejó que el silencio creciera hasta convertirse en algo que pesaba más que cualquier mueble. No levantó la voz, no lo necesitaba. Todos en la sala sabían que el silencio era una orden. Lo describía como alguien convencido de que el miedo era una herramienta legítima, tan natural como el dinero o el poder. A veces los nombres no importan. A veces el nombre está en cada gesto, en cada mirada que evita otros ojos. Pero el autor, en ese momento, se refería a un hombre que, en la historia que yo conocía, sería líder de uno de los cárteles más poderosos de Colombia, y cuya vida, mezcla de violencia, corrupción y riqueza, marcó una época. La referencia a ese personaje coincidía con registros que hablan de un jefe de cartel que dominó gran parte del comercio de cocaína en los 80 y principios de los 90, con enorme poder y riqueza. El cuaderno cambiaba de escena como quien cambia de página de un libro sin pausa. De Medellín saltó a Sinaloa, años después, con recuerdos de túneles, relojes caros, lealtades frágiles. El autor describía un viaje, un paso inesperado, un aeropuerto, un rostro conocido, palabras que se mantenían en sombra. Mencionaba a un hombre que nunca se quedaba quieto, cuya habilidad era desaparecer justo cuando todos creían tenerlo. Aprendí que el verdadero poder no está en ser visto, sino en desaparecer justo cuando todos creen tenerte, escribía. Ese nombre tampoco aparecía, pero las descripciones lo señalaban. Fue líder de un cartel que se convirtió en uno de los más poderosos de México a fines del siglo XX, capaz de desarrollar técnicas que sorprendían a propios y extraños, incluso construir túneles bajo fronteras para mover lo que debía moverse con más sigilo que un sonido en la noche. Un hombre que pasó de ser miembro de un cártel a encabezar su propio imperio. Los hechos documentados cuentan que, después de ser visto como miembro del cartel de Guadalajara, más tarde ascendió a líder en la organización de Sinaloa, con un rol clave en los cambios del narcotráfico en la región y con una carrera de escapes y maniobras que se volvieron legendarias. El autor hablaba con una mezcla de admiración, miedo y agotamiento. No era un fanático, era alguien que había estado demasiado cerca de la acción, de la maquinaria oculta, para seguir creyendo en mitos. Describe, por ejemplo, cómo un hombre de estatura reducida controlaba un salón entero sin decir palabra, y como otro, más tarde, podía desaparecer bajo tierra y volver a aparecer en un lugar distinto, como si el mundo tuviera cortinas invisibles. El autor comentaba que el miedo se convierte en una forma de talento. Hay quienes dominan armas, quienes dominan dinero, y quienes dominan el miedo. Días después de encontrar el cuaderno, decidí volver. Pensé que quizá había alguna anotación adicional, algún nombre, algún dato que lo hiciera menos misterioso. Pero el cuaderno no tenía marcadores, solo las entradas. En una, el autor contaba una conversación con un hombre de trajes caros en una ciudad que no nombró, quizá porque las ciudades eran las mismas siempre, con diferentes nombres o con nombres olvidados. Ese hombre hablaba de cambio, de la posibilidad de negociar, de la paz, de la vida cotidiana, pero sus manos escondían un anillo que no parecía joya, sino un símbolo, un recuerdo de sangre, o de un pacto. Lo que buscaba no era cambiar el mundo, decía el autor, era permanecer. En otra entrada, se hablaba de un túnel, ya no un túnel cualquiera,
sino uno que había llevado a un hombre a la libertad. Había detalles técnicos, salida en un sitio de construcción, luz, ventilación. No eran detalles de ingeniería, sino de una vida entera diseñada para salir y entrar cuando se quisiera. El autor confesaba que, aun sabiendo esas cosas, se sentía incapaz de planear algo así. Tenía más talento para escribir que para acabar. Y sin embargo, el conocimiento era un peso. El relato también contenía pequeñas escenas cotidianas, casi humanas, que chocaban con el resto. Por ejemplo, una mención a un niño que corría en el patio de una finca lujosa, ignorando quién era su padre. El autor observaba que esos niños jugaban como todos los demás, con la misma energía, las mismas risas, mientras el mundo afuera era un campo minado. La inocencia era una burbuja que podía reventar en cualquier momento. Esa imagen se repetía, como si el autor quisiera recordarse que la humanidad no se perdía del todo, aunque la vida estuviera impregnada de sombra. La última parte del cuaderno era más densa. Ya no se trataba únicamente de memorias, sino de una especie de confesión. El autor se preguntaba qué era lo correcto, si escribir la verdad lo salvaría, si esconderla también era una forma de protegerse. Decía que, a veces, la única manera de estar vivo era no mostrarse, pero al mismo tiempo, el silencio era un monstruo que devoraba el corazón. Hablaba de la responsabilidad de quienes saben, de quienes han visto, de quienes han sostenido la mirada sin pestañear y han tenido la oportunidad de mirarse en el espejo después sin sentirse completamente rotos. Decía que quizás los nombres cambian con el tiempo, pero el sistema no. El narrador del cuaderno había sido alguien que durmió con el sonido de botas lejanas, que a veces pensó que una pizca de vergüenza podría redimirlo y que otras noches se preguntó cómo seguir. Describía que no solo se trata de personajes famosos o de caudillos invisibles. Se trata de la red completa, políticos, militares, comerciantes, trabajadores, periodistas como yo, todos atrapados en una red donde el poder se ve a menudo como juego, y la vida se paga con un precio invisible. Cuando terminé de leer, entendí algo inquietante: el cuaderno no hablaba solo de ellos, hablaba de nosotros, de cómo el miedo, el poder y la ambición se reciclan con distintos rostros en cada época. También hablaba de la fragilidad del relato oficial, de las historias que se cuentan a medias, y de las que nunca se cuentan. Todo eso resonaba en mí. Sentí que el cuaderno era más que un testimonio, era una advertencia. La última página tenía una sola frase, escrita con letra firme y un poco inclinada: los nombres cambian, el sistema no. Debajo, un trazo final, como si el autor hubiera temblado, como si hubiera usado el lápiz o pluma con menos fuerza, ya sin ganas de luchar. Cerré el cuaderno. Nunca volví a verlo en la hemeroteca. Desde entonces, cada vez que una historia oficial suena demasiado limpia, demasiado perfecta, recuerdo ese cuaderno y pienso que la verdad casi nunca hace ruido. A veces solo está ahí, esperando que alguien anónimo la encuentre, la lea, y decida qué hacer con ella. Ese cuaderno me obligó a pensar en ello. Me dejó claro que la realidad no es solo la suma de los rincones oscuros. También es el modo en que nos miramos al espejo después de haber visto esos rincones. Porque, al final, el miedo, el poder, la ambición, la lealtad, el silencio, la desaparición y la búsqueda de permanencia se repiten. En otros rostros, en otras épocas, pero siempre con el mismo eco. Y ese eco, que el cuaderno decidió registrar, no se borra tanto como uno quisiera.